Hola a todos, bienvenidos a este viaje por lo oculto, lo no contado y lo que nunca se olvida. Mi nombre es Yaritza Palacios. Y yo soy Juan Diego Marroquín. Y esto es Rastros Encubiertos. Lo que el tiempo no ha podido borrar. El día de hoy traemos un mito muy particular porque tiene dos versiones. Juan Diego, si yo te digo a ti el guando, ¿a qué se te hace memoria o qué? Yo creo que tengo algún recuerdo de la infancia. Cuando estaba en el colegio había un libro que particularmente me acuerdo, nos gustaba leerlo mucho porque tenía ilustraciones y tenía diferentes mitos de Colombia, el duende, la bruja, todos estos. Sí. Nos gustaba leerlo y me parece que en ese libro hablaban algo acerca del guando. Entonces de pronto sí me leyeron un poco de esa historia. Pero nosotros investigamos y usted nos tiene una lectura para contarles un poco qué es el guando. Claro que sí, yo hice como un breve resumen para que ustedes tengan idea de cuál es la leyenda del guando. Y dice así: cuenta la historia que hace muchísimos años vivía un hombre muy avaro, grosero, terco, malgeniado, al que no le gustaba hacer obras de caridad ni se compadecía de las desgracias de los demás. Los pobres del campo acudían a él a implorar su ayuda para sepultar a algún vecino, pero contestaba que no tenía obligación con nadie y que tampoco iba a cargar con eso. Además, les advertía que cuando él se muriese, lo echaran al río o lo botaran a una zanja donde los gallinazos cargaran con él. Bueno, una historia bastante densa, ¿no? Tétrica, sí, de Colombia. Pero nosotros, en el proceso de selección de las historias de Pradera, encontramos una que es similar. Incluso algunos habitantes de Pradera dicen que es del guando. Pero esta historia la llaman el arriero. Una historia muy particular que sucedió en Pradera y que nos contaron, que está bastante tétrica. Pues sí, Juan Diego, nosotros tuvimos la oportunidad de que Salomón Hoyos nos contara ese acercamiento que tuvo con el arriero a la edad de tan solo 7 años. Escuchémosla. Hola, mi nombre es Salomón Hoyos y esta es mi historia. Bueno, esta es una historia muy verídica que aún resuena en mi mente. La tengo como si fuera ayer. Esto sucedió en los años 1962. Tenía yo más o menos 6 años. Nosotros vivíamos en las afueras del pueblo. En ese tiempo eso era un camino larguísimo. Ahora pues como todo está pavimentado, eso es cortico, pero era más o menos 1 kilómetro y más de distancia. En ese tiempo las carreteras eran carreteras destapadas y monte a las orillas. Nosotros vivíamos en un rancho grande de Bareque y en ese tiempo, pues bueno, mis hermanos, mi papá, mi mamá, todos vivíamos ahí en esa casa. En un sábado, más o menos entre las 12:30, 1 de la mañana, yo ya estaba dormido y ellos se pasaban en la sala contando historias y todo eso. Ellos se dormían de último, yo me dormí de primero porque era el niño de la casa. Entre la 1, más o menos, sí, la 1 de la mañana me despertaron sacudiéndome a la carrera y que me despertara. Ya mis hermanos los habían despertado y bueno, yo me paré y yo le pregunté a mi papá qué pasaba. Entonces, no, que deje la bulla, métanse todos debajo de la cama. No, yo pensé que era que nos habían entrado a robar o algo y todos nos metimos debajo de la cama. En ese tiempo el piso era en tierra y nos metimos debajo de la cama y cuando yo vi que mi papá y mi mamá se arrodillaron y comenzaron a orar, oraban y entonces yo pregunté qué era que pasaba. Entonces cuando que no hagan bulla, que se queden calladitos. Ya oí yo, tan presente lo tengo, que oí cuando hacían que es que arriando ganado a esa hora. Bajaban de arriba de esa carretera, iba hasta la montaña. Bajaban y oía cuando hacían taraquear un perrero, tras hacia ese perrero y arriaban el ganado.
y ya comencé yo a ver que las puertas que eran de madera, eso le ponían a las orillas de las ventanas y de las puertas ponían unas herraduras y ponían un palo gruesísimo de tranca. Eso en ese tiempo se llamaba tranca. Y esas puertas se trataban como de arrancar las ventanas y un viento que soplaba huracanado y silbaba el viento. Y ya oía eso que arriendo ganado y ya más cerca se oía el tropel de los cascos de los animales que bajaban por esa carretera. Y entonces mi papá era ore y nosotros pues ya también, yo veía que mi hermano oraban y temblaban y toda esa vaina. Entonces ya oí que mi papá le decía a los muchachos, es el arriero. Y bueno, y oíamos sí que en verdad arriaban ganado y toda esa vaina. Ya de pronto, ya en frente de la casa, porque la casa quedaba a la orilla de la carretera, cuando ellos pasó esas cosas así, un señor que subía del pueblo le gritaban, don Salomón, doña María, por favor, ábrame la puerta, por favor. Ay, Virgen Santísima, ay, Señor, ábrame la puerta, por favor, doña María, no me hagan esto. Y mi papá le decía a mi mamá, lo oía y le decía, no, ¿cómo le ocurre? Eso es malo, el viento de eso es malo, el aire que, no, y aquí están los niños, no abran. El hecho es que el Señor gritó y eso pasó. Y ya bien abajo se oía todavía el perrero y el tropel del ganado. Y todos ahí amanecieron orando y todo eso. Mi papá no fue a trabajar. Y eso entre las 5:30 de la mañana y las 6, que ya estaba como aclarando un poquito, mi papá abrió la puerta y el señor había quedado ahí. Eso era un andén de piedra, ahí está el señor estirado. Y mi papá lo despertó y le dijo, ahí mismo nos asomamos toda curiosidad, que mi papá decía, ay, ve, fulano aquí amaneció. El tipo ahí había quedado ahí. Mi papá lo despertó y vea, fulano, ¿qué tal? Ay, ¿ustedes por qué me hicieron esto? ¿Ustedes por qué no me abrieron la puerta? Mire que por aquí pasó el arriero. Y entonces mi papá, ¿y qué vio usted? El señor, no, el señor estaba traumatizado. Ese señor decía que veía como un poco de figuras como en el aire y todo eso, pero el ruido era de ganado y oía el perrero. Y el hecho es que el hombre, eso fue lo que relató, porque nosotros no sentimos sino el ruido. El hecho es que mi papá pues lo levantó y le dijo no, que él no podía abrir la puerta porque ahí estaban los niños, que él sabía que el frío que producían esas cosas era malísimo. El hecho es que esta historia es tan real, la tengo tan presente y yo juro y perjuro que eso no fue un sueño ni fue una pesadilla, eso fue real. Y la gente muchas veces a esos espantos unos le llaman el arriero, otros le llaman el guando. Entonces, pues yo relato esto porque esto es una verdad que nunca me voy a olvidar. Qué tétrica esta historia, ¿no, Yarixa? Y yo creo que impactante para su protagonista, que era un niño en esa época. Claro, vivir algo así. Pero, Juan Diego, dime, ¿qué similitud tú crees que tienen estas dos historias, del guando y del arriero? Bueno, yo creo que puntualmente lo más relevante en similitud sería que son muertos, o sea, es una persona que está muerta. Claro, y que fueron dos personas que fueron muy malos en tiempos pasados, ¿no? Y que por eso su alma va en pena, sí. Claro, y también nos contaban, en las dos historias coinciden con eso, en que el muerto es transportado en una camilla por unos esqueletos. Y que el arriero es transportado pero por unas vacas, ¿no? El arriero aparece con unas vacas. En el guando no mencionan las vacas, pero en el arriero sí. Y como cuenta en la historia el protagonista, se escucha cómo pues hacen los sonidos particulares para que las vacas avancen. A diferencia de la historia pasada, el protagonista no pudo ver al arriero, pero sí lo escuchó, ¿no? Lo escucharon, pero una persona que se relata en la historia, que es el que quería entrar a la casa porque estaba en la parte de afuera, él relató que eran como cosas que volaban en el aire, como espantos, como serio? Cosas. Sí. Y que, bueno, pues eso fue lo que contó, y creo que también contó, no sé si aparece en la entrevista, pero él sí, lo que nos llegó a contar era que lo transportaban, como ya dijimos, en una camilla. Entonces, pues bueno, como los sonidos eran de vacas, de animales,
yo creo que los que estaban adentro de la casa pensaban que realmente estaban pasando y era distinto, o sea, la persona que estaba afuera relata algo totalmente distinto. ¿Tú crees que, no sé, los padres del niño quizás no le abrieron la puerta por miedo a que entrara el arriero, ¿no? Claro. Porque, no, yo creo que en ese caso yo no me daría el corazón para dejar a alguien afuera. Para dejar pensar, a alguien afuera. Ay, no, y si me levanto al otro día y está muerto ahí o le pasa algo, ¿tú qué harías en ese caso? Bueno, pues yo creo que yo también, bueno, incluso yo hasta saldría por curiosidad, porque sí, no sería capaz de quedarme encerrado. Claro, me asomo por una ventana, algo hago. O dejar entrar la persona, claro, la persona que está afuera, pero yo pienso que en este caso, como ya era algo que pasaba con recurrencia en el pueblo, entonces era prohibido abrir la puerta. O sea, no podían abrir la puerta porque podía pasar algo malo, entonces yo creo que esa era la barrera que tenían para dejar que alguien entrara. Claro, normalmente en los tiempos de antes sí le tenían como mucho miedo a ese tipo de cosas. Ahora mucho yo respeto. Creo que si pasara algo así, lo que harían los jóvenes de ahora es coger el celular y grabar. Y grabarlo para subirlo a redes sociales. Exactamente. E incluso yo creo que es por eso que hoy en día casi no pasan esas cosas. O sea, ya no se escucha, pero de épocas pasadas, pero que suceda ahora es difícil. Yo creo que es por ese cambio tecnológico que hemos tenido que ya esas cosas dejaron y de que pasar. Como que ya no se creen en ese tipo de cosas, entonces se dice que si pues sí, no se creen son más eso, escépticas. Exactamente. Nosotros indagando y leyendo un poquito más, llenándonos de información de este tema, también habíamos investigado sobre el arriero de Antioquia, pero también hay una diferencia muy grande que era que ese arriero era una persona muy bondadosa, inteligente, respetuosa y pues muy respetada allá en su pueblo, ¿no? Claro, y esta historia también cuenta que es alguien que va con unas mulas subiendo unas montañas. Entonces cuentan las personas que se aparece en esos caminos donde posiblemente los arrieros llevan, no sé, café con las mulas en la zona cafetera colombiana, y pues ese es el mito que tienen en esa región también, que puede ser similar al guando y al arriero del que estamos hablando hoy. Yo creo que cada pueblo y cada región, no sé, tendrá como su diferencia. Su propia versión. Sí, tiene su propia versión de esta historia. Bueno, y esto fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos les haya gustado muchísimo y que también nos dejen en los comentarios si han escuchado alguna vez sobre el guando, sobre el arriero o la versión que tengan. Y hoy les tenemos una sorpresa adicional, Yarixa. Si usted que está viendo esta serie cree que tiene una historia que merece ser contada, lo invitamos a que esté aquí con nosotros y nos relate. Y por cierto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. ¡Chao!